Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles. Ya estamos listos desde Al Banquillo a través de Telesistema Informativo TSI. Vamos a dialogar hoy sobre la inestabilidad política en América Latina. Otra vez de manifiesto, otra vez al descubierto luego de la situación que se ha vivido en Perú con la destitución del presidente Pedro Castillo por parte del Congreso peruano, que ha nombrado a su vicepresidenta, Dina Boluarte, como nueva mandataria del Perú, la primera mujer presidenta en la historia de esa nación. También el caso Cristina Fernández, que vuelve a poner en el plano público y en primera plana la situación política en Argentina y los mensajes que se envían desde estas naciones sudamericanas hacia nuestros países. Para analizar este tema me acompaña el abogado Rodolfo Dumas. Es un gusto saludarlo porque con el abogado Dumas podemos tener la amplitud, la visión internacional y aplicarla a las enseñanzas que debemos adoptar de lo que pasa en otros países, justamente en el nuestro. Es un gusto, como siempre, saludarlo, abogado Dumas, desde San Pedro Sula. ¿Cómo está? Buen día, estimado licenciado Aldo Romero. Pues igualmente un placer saludarlo desde San Pedro Sula, donde gracias a Dios ya respiramos aires dicembrinos. La gente anda muy activa, muy entusiasta con el cierre de año y lógicamente aprovechar esta oportunidad para platicar de esos temas que usted ha señalado y cómo esas diferentes situaciones que se dan en nuestra región afectan o tienen repercusión aquí en Honduras. Aunque estos ya no son aires dicembrinos como los de antes, ¿verdad? Antes usted tomaba la chumpa, el chaleco, salía y sentía aquel clima fresco, rico. Hoy es variante el clima. Pero bueno, es la Sí, temporada para nosotros los sanpedranos, si baja 2, 3 grados la temperatura ya es bastante, así que estamos contentos. Hoy un sí. día relativamente fresco para nosotros. Y de nuevo, se ve, digamos, una ciudad muy dinámica. Recuerde que venimos de 2 años prácticamente de parálisis económica y ciertamente esta actitud que se ve en el sanpedrano en estos días es positiva y genera alguna esperanza para el año que estamos Qué comenzando. bueno, y ojalá que sea una actitud positiva que permanezca en todo el país. Desde aquí de Televicentro Claro. también estamos haciendo esa campaña por una sociedad más fortalecida, una sociedad más solidaria, que permanezca ese espíritu navideño que acostumbramos en esta época y que se mantenga durante el año es importante para la nación. Eh, la situación en Perú, inicialmente, bastante compleja. Vamos a evaluar qué ha pasado en Perú, qué ha pasado en Argentina, qué ha pasado, los antecedentes que se han dado en otras naciones como Uruguay, por ejemplo, Guatemala aquí recientemente, Honduras ya vivió casos similares, y vamos a tener en cuenta las enseñanzas que nos dejan estos procesos y que debemos de no perder de vista. Quiero mostrarle las portadas de los diarios escritos de Perú hoy. La noticia, por supuesto, es el proceso de vacancia que ayer hizo el Congreso en Perú para declarar pues incapacitado moralmente a Pedro Castillo y asumió su vicepresidenta Dina Boluarte. Amaneció como presidente y se acostó como presidiario, dice Perú 21. El Comercio dice, Boluarte asume la presidencia, detienen al golpista Castillo por rebelión y puede recibir hasta 20 años de cárcel. Otra de las portadas, Dina Boluarte asumió con un llamado a la unidad y ubica la foto de Pedro Castillo, golpe al mediodía. Es hora de una mujer, dice el Popular. Boluarte presidenta y Castillo detenido, titula este otro diario escrito peruano. Sigamos. Presidenta Dina Boluarte llama a la más amplia unidad nacional y aparece ya con la banda presidencial. Vacado y preso y la imagen de Pedro Castillo con su abogado, justamente después de ser detenido, Dina jura como presidente y llama a la unidad, dice La Razón. Cayó y fue trasladado
a la dirección policial junto a Fujimori. Esto porque se conoce que fue trasladado al recinto en donde se encuentra detenido, se encuentra cumpliendo una pena de 25 años el expresidente Alberto Fujimori, condenado en 2007. Presidenta Boluarte gobierne de cara al país y aparece la fotografía ya de Pedro Castillo siendo trasladado en un vehículo a Barbadillo. Y esta última portada que le quiero mostrar, Dina Boluarte es la primera mujer presidente del país y promete gobierno de unidad nacional. Cumpla con el Perú, dice la portada. Castillo, vecino de Fujimori en La Diroes. Bueno, ha sido prácticamente la noticia del momento en América Latina, una región bien convulsa y expuesta a este tipo de situaciones. Abogado Dumas. Bueno, me parece que el caso particular de ese lindo país que es Perú es digno de análisis, sobre todo en el contexto de lo que ha ocurrido en los últimos 20 años. Es difícil analizar lo que ocurre hoy en Perú sin perder de vista lo que ha ocurrido en el reciente pasado. Es un país que en los últimos 10 años ha tenido 9 presidentes, Sí. algunos que apenas duraron horas en el cargo, y que ha demostrado una inestabilidad política en realidad asombrosa. Uno de esos diarios que usted presentó ahorita resaltaba unas declaraciones de la presidenta designada ayer, Boluarte, y que hacía un llamado a la conciliación nacional. Ese punto es muy importante destacarlo porque precisamente es derivado de esa división política que existe en el Perú, que es tan amplia y sobre todo a nivel del poder legislativo, que se han venido dando estas transiciones presidenciales en los 10 años. Va a ser difícil para ella lograr consenso. Recuerde que el Congreso permanece dividido, aunque ayer actuó de manera bastante contundente para pues remover al presidente de su cargo. Pero esa parte, digamos, para la presidenta recién designada va a ser muy relevante poder controlarla. Ahora, yo quisiera, licenciado Aldo Romero, destacar algunos puntos importantes del caso peruano y que son relevantes para nuestro país tomarlo como ejemplo. Fíjese usted que hablamos de esa inestabilidad política que es obvia, es evidente, diría yo que es patética en algunos casos. Este último presidente realizó como 80 cambios de altos cargos, estamos hablando de cargos ministeriales, precisamente derivado de esa inestabilidad, un largo historial de casos de corrupción también en Perú, en los que sobresalen, por supuesto, la era Fujimori, pero dentro de todo este proceso de inestabilidad política, el país ha tenido indicadores económicos muy positivos y entonces la gente se preguntará cómo en medio de esta convulsión política han logrado crecimiento económico tan favorable. Sí. Bueno, yo creo que eso se debe esencialmente a 3 factores. Uno, han tenido muchísima estabilidad en su política monetaria, fiscal, crediticia, y eso se ve reflejado, por ejemplo, en la manera en que se ha manejado el Banco Central peruano, donde tienen un presidente que está en el cargo desde el año 2006. O sea, ha transcurrido todas esas transiciones políticas, algunas violentas, otras un poco menos, pero esa parte donde la clase política tiene tantas diferencias, han logrado grandes acuerdos para mantener una política fiscal, monetaria y crediticia que mantenga el rumbo del país en crecimiento. El otro factor es la estabilidad jurídica. Sí. La Constitución peruana garantiza, digamos, la estabilidad de los contratos suscritos con el Estado o por particulares, y eso aleja los fantasmas para los inversionistas de que un gobierno nuevo les pueda, digamos, cancelar o modificar las concesiones y los contratos que tengan para invertir en ese país. Eso lógicamente le ha permitido al Perú atraer enormes cantidades de inversión extranjera. Ejemplo importante para Honduras. Y la última parte yo diría que tiene que ver también con este tema económico y es precisamente la riqueza natural que los peruanos tienen en materia turística, en minerales, etcétera,
y que la han sabido, digamos, separar de todos estos pleitos políticos y mantener una política consecuente con lo que los inversionistas del mundo buscan cuando están tratando de identificar destinos para llevar su inversión. En el caso particular de Honduras, haríamos muy bien en tomar ejemplo de eso, cómo la clase política puede superar sus diferencias ideológicas, partidarias, etcétera, pero mantener criterios, digamos, más uniformes en temas tan relevantes como son la política fiscal crediticia y monetaria. Con este aporte que usted me da, voy a ir a la pausa, pero cuando regresemos le consulto sobre aspectos del sistema constitucional peruano desde la presidencia y desde el Congreso. También hay que aprender de eso, que como bien decía usted, Perú en menos de 10 años ha tenido ya 7 u 8 presidentes. Vamos a la pausa, pero regresamos al banquillo con el abogado Rodolfo Dumas. En estas fiestas navideñas, tú puedes ser el próximo millonario de la Lotería Nacional del PANI. Gánate 2 millones de lempiras con la grande. Además, puedes llevarte un juego de muebles, refrigeradoras, estufas y 2 consolas de videojuegos. Recuerda que con la Lotería Nacional, ganas tú, gana Honduras. Sorteo 30 de diciembre. De golpes de Estado, de luchas de poder, de nuevo, tiene muchísimo que ver con la corrupción y siempre la excusa es la misma y es en todo el continente es igual. Siempre es persecución política, o sea, nunca es porque se robaron algo, nunca es porque abusaron del poder, siempre es persecución política y eso va desde el extremo norte hasta el extremo sur del continente. La inestabilidad política latinoamericana, lo dialogamos al banquillo con el abogado Rodolfo Dumas, que nos acompaña desde San Pedro Sula. La Constitución, el sistema constitucional peruano, abogado, le faculta a un mandatario poder disolver el Congreso. Sí. Castillo no siguió los parámetros establecidos dentro de la Constitución para seguir ese proceso o para alcanzar ese proceso. Igual el sistema constitucional peruano faculta al Congreso a poder decretar la vacancia por incapacidad moral de un presidente. ¿Eso marca una clara separación de poderes, cree usted? ¿Evita la intromisión de un poder en el otro? ¿Garantiza esa independencia, aunque genere esa inestabilidad en el entorno político? Bueno, yo creo que en el caso particular de Perú, ese mecanismo de destituir al presidente es el que han aplicado precisamente en los casos más recientes. A PPK sí lo destituyeron, a Fujimori también, ahora este caso. La diferencia tal vez en este caso es que precisamente fue el presidente el que tomó una iniciativa de disolver el Congreso sin seguir los parámetros que ya establece la Constitución peruana, que en todo caso, al momento de disolver el Congreso, lo que prevé es que se llama a una elección precisamente para sustituir a esos miembros del Poder Legislativo. En el caso particular, lo que él hizo fue todo lo contrario, disolver los poderes del Estado, llamar a un estado de excepción y convocar a una constituyente, lo cual no está previsto en ese instrumento en el caso de Perú. Entonces, me parece que es también una alerta para los mandatarios de la región de que la institucionalidad, el Estado de Derecho, las reglas democráticas siempre deben respetarse. Usted lo puede ver reflejado eso un poco en las reacciones que han habido a nivel del continente en cuanto a este caso peruano, precisamente porque los diferentes estados han reconocido que el presidente Castillo o expresidente Castillo no siguió ese debido proceso y al romperse el debido proceso, pues lo que procede es que la institucionalidad tome las acciones como efectivamente ha ocurrido. En el caso particular de Honduras, ese tipo de mecanismo no está previsto, es algo que en el pasado se ha discutido muy por encima, pero que podría tal vez en un futuro no tan lejano contemplarse como parte de un gran diálogo nacional para evitar situaciones que ya han ocurrido en el pasado. Yo creo que al final, licenciado Romero, la lección importante de esto es que estos procesos de control, digamos, del gobierno tienen que ser siempre en el marco de las reglas de la democracia y, por supuesto, de la constitución de cada uno de nosotros.
Usted hablaba de la inestabilidad en el Perú. Yo tengo algunos aportes que vamos a ubicar en pantalla. ¿Qué ha pasado en Perú en los últimos años, desde Fujimori para acá? Y usted va a observar que esa inestabilidad política ha tenido que obligar o a la destitución o a la renuncia de mandatarios que incluso algunos han llegado a prisión. Ayer, perdón, para este reciente 7 de diciembre, Pedro Castillo destituido, ¿verdad? Tras 17 meses en el poder. Es el último caso de una larga lista de gobernantes destituidos o forzados a dimitir en el continente, pero no es la primera crisis de este tipo en Perú. El 2020, en noviembre de 2020, el Congreso, se recuerda, destituyó al presidente Martín Vizcarra por incapacidad moral también, en un trasfondo de acusaciones de sobornos. El presidente del Parlamento, Manuel Merino, lo sucedió, pero a los 5 días ya estaba fuera. Sigamos, el 21 de marzo del 2018, siempre en Perú, Pedro Pablo Kuczynski renunció, dimitió, en la víspera de un probable voto parlamentario para destituirlo en el marco de un escándalo de corrupción alrededor de la constructora Overdrecht, que es lo que de repente quiso evitar Castillo sin seguir los procedimientos, porque ya era la tercera vez que se iba a votar para destituirlo. Y Kuczynski prefirió no someterse a ese voto parlamentario, sino que renunció. En el 2000, bueno, ya es conocida la historia, se declaró incapacidad moral y permanente al entonces presidente Alberto Fujimori, quien huyó a Japón, pero fue extraditado años después y en el 2009 condenado a 25 años de cárcel por haber dirigido masacres de civiles, después también por casos de corrupción. Lo liberaron muy levemente en el 2022, en marzo, pero volvió a prisión, justamente a donde fue llevado Pedro Castillo. Esta inestabilidad en Perú, quiere decir, los presidentes no la tienen todas consigo, ¿verdad? Que hay presidentes de derecha y de izquierda que a veces se creen todopoderosos, que por el hecho de haber recibido en su momento el respaldo popular, pueden tomar decisiones que no van acorde con el marco constitucional. Absolutamente. Y por eso insisto, el tema en esto de gobernar tiene mucho que ver precisamente con las reglas de la democracia, que son las mismas para todo el mundo. Es decir, querer pasarse de vivos, torciendo la ley, siempre buscando eliminar las constituciones, culpándolas por todos los problemas del país, creo que no es el camino correcto. Ciertamente en el caso peruano, pues se ha llegado a un extremo pocas veces visto en el continente, pero hay otras regiones que igualmente reflejan esa crisis política y mucha de ella, licenciado Romero, tiene que ver con casos de corrupción, o sea, Sí. no necesariamente todo es la lucha por mantener el poder, sino que tiene mucho que ver con casos de corrupción, como ha ocurrido en Guatemala, en El Salvador, en Costa Rica, en Panamá, es decir, en toda la región ocurren estos casos y que el más reciente, obviamente, el de Guatemala ayer, donde condenaron a un expresidente precisamente por ese tipo de actividades ilícitas. En el caso de Honduras, por supuesto, tenemos un expresidente preso en los Estados Unidos, claro, en el caso de él, por otro tipo de actividades, pero es un factor común, un denominador común en el continente, que muchos de estos procesos arbitrarios están también vinculados de alguna forma a actividades de corrupción. ¿Ha visto usted dualidad en el discurso de la izquierda latinoamericana con relación a esta vacancia de Pedro Castillo? Eh, Muchos No, esperaban la reacción de Lula, por ejemplo. Muchos esperaban la no, reacción no, de Lula condenando, y al contrario, sí, Lula dice más bien bueno, que fue destituido dentro del marco constitucional. claro, porque se tomaron la molestia de leer las leyes, de conocer un poco más, de informarse y entendieron que efectivamente se había, digamos, ejecutado una acción arbitraria de parte del expresidente y eso pues conlleva, lógicamente, que la institucionalidad actúe como efectivamente lo está haciendo en el caso peruano. Yo diría que la reacción ha sido consecuente con los hechos a nivel de las instituciones como EA, ONU, la reacción ha sido similar. Pero le voy a decir una cosa, licenciado. Estos procesos de golpes de Estado, de luchas de poder, de nuevo, tienen muchísimo que ver con la corrupción y siempre
la excusa es la misma y es en todo el continente es igual. Siempre es persecución política, o sea, nunca es porque se robaron algo, nunca es porque abusaron del poder, siempre es persecución política. Y eso va desde el extremo norte hasta el extremo sur del continente. Usted puede ver ayer la organización empresarial del expresidente Trump condenada por algunos También, hechos ilícitos. sí, ¿Y él qué es lo que alega? Sí, que es una persecución persecución. política. Y lo mismo ocurre en Argentina con la expresidenta Kirchner y en todos lados la excusa y el pretexto es el mismo. Eh, el pronunciamiento de Honduras, ¿cómo lo vio? Bueno, el caso hondureño, yo creo que ellos tal vez se apresuraron un poco en emitir ese comunicado. Me parece que no es consecuente con la realidad de los hechos. Eh, Valdría la pena de repente que el gobierno reflexione sobre esa situación. Dudo que lo hagan, sinceramente, pero me parece que fue un comunicado un poco apresurado y repito que no es congruente con lo que ocurrió en Perú. Le sigo mostrando al público también algunos antecedentes de esta inestabilidad política en Latinoamérica. Mire lo que pasó en Ecuador, por ejemplo. El vicepresidente Jorge Glass fue condenado en el escándalo de Odebrecht a 6 años de prisión. Fue destituido a inicios del 2018 y después de 3 meses de ausencia también de sus funcionarios debido a su encarcelamiento. En abril del 2005, el presidente Lucio Gutiérrez también fue apartado del cargo tras haber sido acusado en plena revuelta y también acusado de colocar a personas cercanas en el seno de la Corte Suprema de Justicia, incidir para ubicar personas cercanas a él en la Corte. Abdalá Bucarán, uno de sus predecesores, acusado de malversación de fondos públicos, destituido en febrero del 97, apenas 6 meses después de su investidura. Usted lo decía, algunos duran solamente días, meses y horas. A Dilma Rousseff le pasó en Brasil, ¿verdad? El 31 de agosto del 2016, por más de 2/3 de los senadores, la consideraron culpable de maquillar las cuentas públicas en un procedimiento muy controvertido. Y lo que usted decía, ¿verdad? Que ese impeachment lo vio ella como una persecución política. Y en 2019, Michael Tener, sucesor de Rousseff, fue tildado de golpista por la izquierda y terminó definiendo ese impeachment como un golpe, aunque negó haber participado en él. Esto fue en Brasil. En diciembre del 92, ya una historia más allá, Fernando Collor de Mello, acusado de corrupción, dimitió al iniciarse un proceso de su destitución en el Senado y perdió sus derechos políticos durante 8 años en Brasil. Ahora veamos el caso de Paraguay. Estaba Paraguay antes de Guatemala, porque el de Guatemala lo quiero. Bueno, pero miremos Guatemala. Otto Pérez Molina, acusado de dirigir un sistema de corrupción en las aduanas, privado de su inmunidad por parte del Parlamento y ante el riesgo de ser cesado, mejor renunció, pero después fue arrestado y condenado a 16 años de cárcel. El de Paraguay, Fernando Lugo, destituido en 2012 debido a una operación policial contra campesinos sin tierra que terminó con 17 muertos. Así de convulsa ha sido nuestra región. Venezuela, ¿se acuerda del caso de Carlos Andrés Pérez, acusado de malversación y enriquecimiento ilícito? Fue suspendido de sus funciones en mayo del 93 tras un voto en el Senado y condenado en el 96 a 2 años y 4 meses de cárcel. Bueno, Todo esto lo que muestra que es una región compleja, ¿verdad? sí, y usted ve que el denominador común, como le decía antes, Corrupción. es la corrupción. O sea, la mayoría de estos casos tienen que ver con corrupción. Todos ellos, sin ninguna excepción, van a alegar persecución política. Ese es el pretexto favorito de los políticos. Bueno, ahí está. Eso se refleja en una región convulsa que tiene problemas para luchar contra la corrupción y, por supuesto, Honduras no es la excepción. Es por eso que es tan importante que Honduras reconozca que la corrupción nos está robando el futuro del país y cualquier esfuerzo, cualquier acción, cualquier herramienta que podamos implementar para luchar contra esos procesos de corrupción es urgente implementarlo en el país. Entre ellos la CICI Sí. y una cantidad enorme de reformas que el país requiere para superar ese cáncer de la corrupción. Y ese tema lo evaluaremos más adelante aquí en el programa. Voy a la pausa. Regresamos al banquillo con el abogado Rodolfo Dumas, la inestabilidad política latinoamericana. Donde los políticos, a pesar de esas enormes diferencias que hay en lo político,
sí han logrado consensos importantes en materia económica, fiscal y monetaria. Creo que Honduras lo puede hacer, a pesar de la división que vemos actualmente en el país. Creo que sí lo podemos lograr sentándonos en un gran diálogo nacional y logrando, digamos, consensos en estos temas. La inestabilidad política en América Latina y sus implicaciones y enseñanzas para Honduras es nuestro tema hoy en Al Banquillo por Telesistema Informativo con el abogado Rodolfo Dumas, quien nos hace un amplio balance, un amplio análisis de las enseñanzas que tenemos que adoptar como país. A la problemática peruana se sumó también esta semana, en los últimos días, la condena por parte de un tribunal en Argentina a la vicepresidenta y expresidenta en dos ocasiones, Cristina Fernández, que si bien no irá en lo inmediato a prisión porque el proceso judicial continúa, y aunque ella ha dicho que no, perfectamente pudiera presentarse como candidata, aunque lo ha dicho que no, pero con los políticos aquí nunca se sabe. Argentina también se ha visto salpicada por esta inestabilidad político-social en Latinoamérica. Sí, claro, Argentina pues ha vivido tiempos convulsos, obviamente han estado en ese movimiento del péndulo entre la izquierda y la derecha, eh, con un país enormemente rico, enormemente productivo, con gente muy culta, pero que lastimosamente pues ha tenido gobiernos que no han sabido responder a ese pueblo tan noble y precisamente muchos de los casos donde se ha dado procesos de deterioro económico también tienen que ver con corrupción. Entonces, Argentina no es distinto, digamos, a los demás países del continente. Ahorita es interesante que en medio de todos estos procesos de crisis política y todo, y de tanta crítica que tienen por los modelos capitalistas, apenas hace 3, 4 días Argentina llegó a un acuerdo preliminar con el Fondo Monetario que le va a permitir acceso a casi 6 billones de dólares, lo cual pues lógicamente va a venir a aliviar un poco la situación económica precaria que están viviendo en el país, sobre todo con un proceso inflacionario bastante grosero para la población. Pero bueno, de nuevo, es un país con problemas profundos, estructurales, con estos cuestionamientos constantes de las personas que son acusadas por corrupción, de que todo es producto de una persecución política y que ellos son simplemente inocentes de cualquier cargo. Vamos a ver en qué termina ese proceso del expresidente Kirchner. Lógicamente va a ir a otras instancias, veremos en qué termina, pero ciertamente Argentina es un país que ha sido limitado en su crecimiento precisamente por gobiernos corruptos e incapaces. Y a ver si aparece Cristina cumpliendo su palabra de que su nombre no va a aparecer en ninguna boleta electoral, como lo dijo recientemente. ¿Qué mensaje le envían estos casos? Por ejemplo, a un Gabriel Boric, a un Gustavo Petro. ¿Qué mensaje le envía a un Andrés Manuel López Obrador que ha dicho que no se va a presentar por la reelección? ¿Qué mensaje le envía a Lula da Silva, que va a tomar posesión el próximo 1 de enero? ¿Qué mensaje le envía a la señora Xiomara Castro? Presidentes que son calificados dentro de esa nueva izquierda latinoamericana a la que parece se volcó la región en los últimos años, agobiada por los gobiernos de derecha. ¿Qué mensaje envían estos casos? Fíjese que yo creo que el mensaje es claro, es decir, todos estos gobernantes tienen que someterse a las reglas democráticas que están previstas en la Carta Democrática de la región americana, obviamente a las reglas que establecen nuestras propias constituciones, pero más allá de eso, licenciado, yo creo que el continente, en lugar de estarse enfocando en estas luchas viscerales por el poder, en estos constantes conflictos ideológicos, creo que haría bien en un poquito volverse una región más pragmática, más orientada a ver cómo resuelve los problemas de sus pueblos. Mire, tenemos una región, de nuevo, repito, empobrecida por malos gobiernos, por gobernantes corruptos, y el caso de Honduras no es la diferencia. Venimos saliendo
de un proceso donde se dio un latrocinio sin precedentes en la historia de Honduras, y eso lo tenemos que enderezar precisamente con reglas claras y buscar cómo atraemos inversión. Apenas ayer estaba hablando con unos amigos sobre un proceso que se llama nearshoring, que es la atracción que está haciendo Estados Unidos de inversiones que originalmente tenían ubicadas en Asia y que las quieren traer de regreso al país. Bueno, México, país que usted mencionó hace poco, está haciendo una labor metódica, constante, precisa, para ver cómo atraer esas inversiones. Se están enfocando en ese tema. Mientras tanto, aquí en Honduras estamos distraídos en ver qué pasó en Perú, qué pasa en Argentina, en defender a sus exgobernantes y no enfocados en esos temas. Y cuando digo estamos, me refiero al gobierno, que Sí. debería estar enfocado en esos temas que son los que verdaderamente le urgen al país. Mire, este año todos sabíamos, o por lo menos deberíamos haber sabido, que no debería ser sorpresa, que íbamos a enfrentar este proceso inflacionario global que hoy afecta los bolsillos de todo el mundo. El próximo año tenemos que estar claros que lo que va a ocurrir es todo lo contrario, va a haber un proceso de recesión económica con muchas limitaciones en cuanto a disponibilidad de capitales. Entonces, todos los esfuerzos que el país haga hoy, no mañana, no el próximo año, hoy, para lograr atraer inversiones, generar empleo y lograr el despegue del país, serán bienvenidos. Estar perdiendo el tiempo en esos temas ideológicos en realidad no le abona absolutamente nada al país. Y le repito el ejemplo que le di al inicio, el caso peruano, donde los políticos, a pesar de esas enormes diferencias que hay en lo político, sí han logrado consensos importantes en materia económica, fiscal y monetaria. Creo que Honduras lo puede hacer, a pesar de la división que vemos actualmente en el país. Creo que sí lo podemos lograr sentándonos en un gran diálogo nacional y logrando, digamos, consensos en estos temas. Yo le hago una pregunta muy puntual y sé que su respuesta va a ser contundente por la forma en que analiza y evalúa los temas de país. Pero le hago una pregunta puntual. Viniendo al plano local, en Perú, por ejemplo, ese crecimiento económico que no es afectado por las diferencias políticas se refiere a políticas de Estado, a políticas de país, Sí. al seguimiento de políticas claras de saber hacia dónde voy. En el caso de Honduras, pareciera que somos un país sin gobierno, un país sin rumbo, un país sin ley, porque lo que se hace hoy se deshace mañana, se crean nuevas leyes pasado mañana y después llegará otro que las va a derogar y las volverá a aplicar. ¿Cómo funciona un país así? ¿Somos un país ingobernable? Y bueno, ese tipo de inestabilidad jurídica, ese cambio constante de las reglas es precisamente lo que produce hoy en día una ausencia total de inversión extranjera en el país. Y es lo que tenemos que superar, tenemos que vencer. ¿Cómo lo vamos a hacer? Yo no tengo la respuesta, pero ciertamente buscando diálogos, consensos entre sector público, sector privado, clases trabajadoras, etcétera, pero necesitamos llegar a consensos y establecer una visión de país que nos lleve precisamente a superar esos enormes retos que vamos a tener en el futuro no tan lejano. Tenemos, aparte de la cuestión puramente económica, retos importantísimos, yo diría casi existenciales. Por ejemplo, en materia ambiental, donde estamos enfrentando un proceso de cambio climático que ya se ve reflejado. Al inicio del programa bromeábamos con el tema del clima aquí en Sí. San Pedro, que está agradable, pero en realidad los efectos que está teniendo el cambio climático, particularmente en regiones como Honduras, donde tenemos zonas del país que ya se han vuelto desérticas y otras que con apenas un par de minutos de lluvia se inundan totalmente, son cosas que el país tiene que consensuar rápidamente. No hay tiempo que perder en eso porque son situaciones que en el corto plazo van a venir a afectar a toda la población. Usted mencionaba, por ejemplo, el caso peruano, Argentina, Chile, son países que si bien es cierto han tenido crecimiento económico, tienen un reto muy importante por delante. Y el caso chileno creo que es el mejor ejemplo, donde hay una desigualdad profunda entre los que tienen mucho y los que no tienen absolutamente nada. Ese caso en Honduras se vuelve aún más dramático con un 70 y pico % de la población viviendo en pobreza
Y es precisamente por eso que insisto tanto en el tema económico que tiene que ser resuelto, pero no con pleitos ideológicos, no con pleitos partidarios, sino que logrando consensos técnicos específicos para lograr atraer esa inversión, no solo extranjera, también la nacional. Creo que la inversión nacional es la primera que tiene que motivarse y cuando esta tiene éxito, estos empresarios nacionales se vuelven en los mejores embajadores para el ambiente de negocios en el país. Claro, porque el que va a llegar le consulta al que ya está y Así así es. se va corriendo la voz. Antes de ir a la pausa, pongo los últimos antecedentes que trabajamos con el equipo de producción del Banquillo sobre la situación política latinoamericana. Hay otras crisis que ya involucran incluso el caso de Honduras con la destitución de don Manuel Zelaya Rosales, y lo ponemos en pantalla, porque, bueno, vimos el caso Guatemala, el presidente Otto Pérez Molina, pero, por ejemplo, en la región, ¿verdad? El caso de Honduras, en 2009, cuando fue arrestado y expulsado del país el expresidente Zelaya y enviado a Costa Rica, mientras se preparaba este plebiscito para reforma constitucional, aunque decían que la cuarta urna no era vinculante. Al final se tomó ese como argumento y luego, pues emblemático también que Hugo Chávez fue blanco de un golpe militar en abril del 2002, en el que fue arrestado antes de regresar al poder 2 días después. No dio resultado, o al final se logró revertir ese golpe y Chávez regresó gracias también a manifestaciones populares. 2019 en octubre, Evo Morales se postuló a un cuarto mandato, pese a perder un referéndum para habilitarlo a una nueva reelección, y en medio de una fuerte convulsión social y acusaciones de fraude, renunció y tuvo que salir del país. Y su sustituta, la señora Yanine Áñez, fue condenada a 10 años de prisión por tomar el mando de manera irregular. Eh, y Yanine Áñez, que pues se perfilaba como una presidenta de mano fuerte, al final termina también siendo afectada por esto. Voy a la Y pausa ojo, licenciado, sí, solo rápidamente un comentario. Ahí quedó por fuera el tema de Estados Unidos, donde se dio una revuelta sí, en el Congreso, que terminó con la invasión del Capitolio sí. y un presidente cuestionando toda la legitimidad democrática de un proceso que había sido ordenado a todas luces y que ahora, sorprendentemente, el señor Trump también llama por erradicar la constitución de ese país porque le estorba la forma en que está redactada. Sí, ese es otro elemento interesante también. Y aparece Trump como presentándose como el gran salvador también de la situación política Sí. estadounidense. Voy a ir a la pausa. Regresamos en breve al banquillo junto al abogado Rodolfo Dumas. Con la Lotería Chica puedes ganar más de 8 millones de lempiras todos los domingos. Con tan solo 16 lempiras ganas 1000 lempiras por billete. Y con el número de revés ganas 100 lempiras. Además, si aciertas a la serie de derecho, te llevas 50,000 lempiras y 3 series con el número de revés, una de 30,000 y 2 de 20,000 lempiras. Recuerda, con la Lotería Nacional, ganas tú, gana Honduras. Independientemente de eso, yo creo que la Sisi va a tener un efecto positivo en el país. Usted recuerde cuando venía la Maxi, mucha gente decía eso no va a funcionar, no va a servir, y se les advirtió que después no los iban a aguantar. Y así fue, Así los fue. terminaron corriendo del país. Estamos de regreso en Al Banquillo a través de Telesistema Informativo con el abogado Rodolfo Dumas. La inestabilidad política en Latinoamérica ha sido el tema que hemos estado evaluando. Ya hablaremos de la Sisi porque quiero un par de opiniones suyas sobre esta visita que hará la presidenta Castro a la ONU para definir, concertar este memorándum de entendimiento y poder instalar la Sisi en Honduras. Pero le consulto, y usted sabrá si me contesta y de qué forma. La legitimidad o la ilegitimidad de este Congreso en Honduras, ¿nos puede pasar factura? No creo, fíjese que me parece que ya ese es un tema superado. Okay. No he visto, por lo menos en ninguna instancia internacional, digamos, tratando de relacionarlo un poquito al tema de la Sisi, que haya alguna exigencia, digamos, de modificar cómo se está estructurado ese poder del Estado.
Yo creo que es una situación que lastimosamente ocurrió también por algunos vacíos en la ley, pero que ya está prácticamente superada. Esperamos, lógicamente, que ese tipo de cosas no vuelva a ocurrir, porque lógicamente le generan una imagen desfavorable al país que de por sí pues es difícil a veces defender la imagen de Honduras con tanto acto de corrupción, Sí. los escándalos de la administración anterior, los vínculos al narcotráfico, al crimen organizado, etcétera. Entonces, este tipo de situaciones en realidad no deberían de ocurrir, pero no creo que es una situación ya superada. Lógicamente hay sectores políticos acá que siguen insistiendo en el tema y van a seguir insistiendo en el tema, pero estamos prácticamente a un año ya de gobierno, se han tomado infinidad de decisiones, se han aprobado infinidad de leyes que han sido acompañadas por todos los grupos políticos que integran ese poder del Estado. Muy bien. La presidenta Castro viaja a Nueva York a reunirse con autoridades de la ONU, con el señor Guterres, para definir la Sisi. ¿Cree usted que ha venido dando el gobierno los pasos adecuados para traer la Sisi al país? ¿Cree que vamos a tener un mecanismo anticorrupción en el país de corte internacional que nos va a ayudar a superar este flagelo? Mm, Creo que el gobierno como tal ha dado pasos importantes. Me parece que falta muchísimo por hacer todavía y puntualmente algunas de las cosas que tienen que ocurrir tienen que nacer precisamente en el Poder Legislativo. Derogar esa cantidad de decretos que obstaculizan la labor del Ministerio Público, por ejemplo, aquel que remite al Tribunal Superior de Cuentas las Sí, diligencias y mientras ellos no terminen sus investigaciones, el Ministerio Público no puede interponer los requerimientos fiscales que correspondan. El Código Penal, que en todo momento se criticó, se anticipó que iba a ser un código que favorecía ciertas actividades ilícitas y sobre todo de crimen organizado. Entonces, es una cantidad de reformas que se tienen que aplicar de manera urgente. Lógicamente, la CICI cuando venga hará esos señalamientos, hará digamos, algunas sugerencias. Particularmente, la Maxi, recuerde usted, propuso una ley de colaboración eficaz. Yo entiendo que hay un proyecto de ley ahorita en el Congreso Nacional que está discutiendo y esperaría que ese mecanismo sea aprobado porque ciertamente no es la solución total para el tema de la corrupción, pero es una herramienta más que le puede servir a las autoridades para romper estos grupos criminales que actúan y que muchas veces no se pueden identificar plenamente si no es con la participación activa o la colaboración de alguno de sus miembros, que no lo van a hacer si por supuesto no tienen algún beneficio personal. Entonces esperamos que eso se dé y que las otras reformas que están ahí guardadas, esperando su aprobación, también se den a corto plazo. y en De cuanto... ser así, yo Sí. creo que la CICI va a tener una actuación y un efecto positivo en la lucha contra la corrupción. Adicional a eso, le diría que hay algunos procesos que tienen que estudiarse no solo para el tema de castigar la corrupción y perseguirla, sino que para prevenir la corrupción. Hace poco leía un documento que fue publicado por el Gobierno de la República de una política ahí de transparencia que tiene algunos elementos muy valiosos en ese tema de la prevención de la corrupción, que es otra cosa en la que tiene que trabajarse mucho. Le mencionaba antes el caso de la organización Trump, precisamente porque se trata de un caso de corrupción, pero de una persona privada, y eso se da en Estados Unidos porque las personas jurídicas allá tienen responsabilidad penal, lo cual aquí en Honduras se contempló en el Código Penal, pero posteriormente, gracias a los esfuerzos de algunos grupos, fue eliminado. Eso me parece que es un error histórico que debe corregirse porque la tendencia mundial actual es que las personas jurídicas también También. pueden incurrir en responsabilidad penal y precisamente eso tiene que ver con el tema de compliance o cumplimiento normativo y se prevé, digamos, en el proceso penal algunas situaciones que se pueden aplicar para evitar esa responsabilidad penal, pero siguiendo ciertos patrones de conducta
ya establecidos en la misma ley. En el tema de prevención hay mucho por hacer y es importante dar pasos en firme en ese caso. Pero en el caso de la investigación y la acción acusatoria de la Sisi en su momento, una vez instalada, un fuerte sector político que en el pasado pedía una Masi con dientes, hoy quiere una Sisi sin dientes. Es decir, más de Sí. acompañamiento, aunque cuando la Masi no estaban de acuerdo con una misión de acompañamiento. Esa dualidad en el discurso político de repente es la que hace decir, bueno, queremos o no queremos una Sisi en el país a Y no nivel hay que de gobierno. sorprenderse, no hay que sorprenderse, licenciado, los políticos así son. Pero lo importante es el clamor popular. El clamor popular es por una Sisi que tenga plenas facultades, que tenga libertad de acción, independencia y que venga precisamente a perseguir a todos esos grupos corruptos que en el pasado abusaron de los sagrados recursos del pueblo hondureño. Imagínese usted, Estados Unidos, nuestro principal socio comercial, nuestro amigo, nos señala a través de sus funcionarios que solo en un año aquí se perdieron 3.000 millones de dólares. Por Dios santo, ese era dinero que hubiera sido utilizado para la salud del pueblo hondureño, para prevenir muertes, y se lo robaron, no puede ser. Entonces, me parece que el clamor popular es por una Sisi que venga con plenas facultades, que en su momento se contemple la posibilidad de que sea querellante adhesivo y que le permitan actuar con toda libertad e independencia para perseguir a esos grupos corruptos. Sí, Parte de la labor de la CICI, lógicamente, va a ser fortalecer los procesos investigativos, particularmente aquellos procesos forenses que tienen que ver con la identificación de delitos de índole financiero para poder dar con los corruptos y además poder recuperar esos recursos que le han robado al pueblo hondureño. ¿debería ser una condicionante de la ONU ese clamor popular de una Sisi con dientes? Claro, por supuesto. Yo creo que en el memorándum de entendimiento tiene que verse reflejado eso, porque precisamente es un clamor popular. No, más allá de que sea una promesa del gobierno actual, es un compromiso que se tiene con el pueblo hondureño de darle una Sisi que responda precisamente a ese anhelo de justicia que ha estado ausente en Honduras. Lógicamente, mucho de esto va a depender del proceso de elección de la nueva Corte Suprema de Justicia. Hay digamos, una labor que ha venido haciendo la Junta Nominadora. Me parece que lo han venido haciendo bastante bien, a pesar de algunos cuestionamientos. Yo creo que Ujú. su labor ha sido buena. Han aplicado criterios y principios que son universalmente aceptados en la evaluación de los candidatos, pero lógicamente al final eso se le entrega al Poder Legislativo, donde sabemos que hay una decisión política, pero tendrá que apelarse a la madurez de la clase política hondureña para que seleccionen a las personas más idóneas, más capaces, más íntegras para constituir un poder judicial que le responda a esa sed de justicia que tiene el pueblo hondureño ahorita. De no ser así, licenciado Aldo Romero, la situación del país se puede complicar de nuevo. Tenemos un reto gigantesco en la lucha contra la corrupción y para eso va a ser vital una Corte Suprema de Justicia que sea eficiente Ujú. y sobre todo independiente. Una última consulta. El financiamiento de la Sisi, internacional, local. A mi juicio debería ser internacional, particularmente porque si eh, parte de ese financiamiento proviene del Estado, estaríamos entrando en un conflicto de interés. Es decir, la CICI viene y parte de su labor es investigar la corrupción a nivel público. Obviamente no va a estar limitada solo a eso. Esperamos que la CICI amplíe su rango de operaciones e incluya también la corrupción a nivel privado, que también le ha hecho mucho daño al país. Entonces, pero lo ideal sería que ese financiamiento provenga de otro tipo de entidades y no del gobierno, porque entonces, de nuevo, un conflicto de interés el día que la CICI toque un caso de corrupción que involucre a un funcionario actual, podría darse pues una limitación en esos recursos que son necesarios para su funcionamiento. Ahora, sin perjuicio de eso, independientemente de eso, yo creo que la CICI va a tener un efecto positivo en el país. Usted recuerde cuando venía la Maxi, Ujú. mucha gente decía eso no va a funcionar, no va a servir, y se les advirtió que después no los iban a aguantar. Y así fue, Así los fue. terminaron corriendo del país porque lograron penetrar
en algunas de estas asociaciones ilícitas que se daban para perjudicar los recursos del pueblo. Abogado, ha sido un gusto, de verdad, poder dialogar con usted y creo que abordamos ampliamente esta temática que deja serias enseñanzas para el país y, por supuesto, también reflexiones importantes en cuanto al sistema de aplicación de justicia y el combate a la corrupción. Así que muy agradecido siempre con su participación. Muy amable, siempre un placer platicar con usted, compartir con los televidentes de TSI y por supuesto estar pendientes porque el inicio del 2023 va a ser trascendental para el futuro de Honduras, con la elección de la Corte Suprema y posteriormente la elección del fiscal general, que son piezas clave en esa lucha contra la corrupción y por lograr justicia para el pueblo hondureño. Y seguramente tendremos tiempo para abordarlo. El abogado Rodolfo Dumas con nosotros hoy en Al Banquillo a través de Telesistema Informativo. Gracias por su sintonía. Nos encontramos en la próxima.